están? Bienvenidos a Foro 29 de Estelar de las 8 en su sistema de cable. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy por la noche. Hoy es lunes, el día de Foro, y el día de hoy vamos a platicar con la psicóloga Melissa Vadillo, ella es directora ejecutiva del Centro de Autismo que promueve el Mundo Azul, ¿no? Y es que en marzo, o abril, perdón, es el mes dedicado a la concientización del autismo, ¿no? Dedicado a la concientización que debemos de tener las personas con relación a este conjunto de síntomas, este conjunto de, ¿cómo le llamaríamos? A todo este conjunto que integra lo que llamamos autismo. Es una condición de vida, un trastorno. Tiene una condición. Y en realidad pues casi todos tenemos alguna de esas condiciones que integran lo que llamamos autismo, y sobre esto vamos a platicar el día de hoy. Melissa, buenas noches, me da mucho gusto volver a platicar contigo. Ya platicamos hace aproximadamente un año, algo más, sí, en relación a este problema que pues se agrava por la incomprensión de los adultos o de las personas que no entendemos que este es un problema que nos compete a todos. ¿Estamos de acuerdo? es correcto. Mucha incomprensión. Muchísimo. Todavía no entendemos este problema. Hay personas que tienen familias con algún niño con algún síntoma del trastorno o del síndrome de autismo y no lo conocen, y no lo saben. Es correcto. Y entonces se cometen una serie de errores. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy. Hablamos de cifras, Melissa. ¿Qué nos dices en relación a la cantidad o al porcentaje de niños que nacen con este problema? Y pues parece que no es igual en todos los países. No. La Organización Mundial de la Salud a nivel internacional nos habla que tenemos 1 de cada 100 niños diagnosticados con autismo. Aquí en México se habla de 1 de cada 115 y en nuestro vecino país se habla de 1 de cada 36 niños. Entonces sí varía dependiendo de cada país. Me llama la atención, porque al final de cuentas en relación a la población total pues debió de ser estamos más elevados que Estados Unidos, con menor población, y lo entendemos, pero como que estas cifras que tú nos estás comentando ahorita nos dejan algo para reflexionar. ¿Por qué en México por encima de la media, que es 100, nosotros estaban 115, y Estados Unidos muy por debajo de la media, con 38? Ustedes que son los expertos, ¿qué creen que esté pasando? Pues por un lado tendría mucho que ver la parte de la densidad de población y por otro lado también el recurso que existe en cada país como para poder hacer la estadística de cualquier clase de discapacidad que exista en cada uno de estos gobiernos. El estilo de vida también, como hablando de estos factores que intervienen sobre las teorías que existen alrededor de lo que pudiera estar ocurriendo respecto al diagnóstico y cómo es que se ha visto cada vez pues, números más grandes o más niños que vemos diagnosticados con esta condición, con este trastorno. Este trastorno que te digo, el trastorno de autismo, evidentemente parece que es multifactorial. Son muchos factores que inciden en este problema, pero todas son teorías, es decir, sobre qué es lo que lo está causando, cuáles las causas que desencadenan este tipo de problemas. Sí, tenemos varias teorías, todavía no a nivel como científico se ha logrado determinar, bueno, esta es la causa precisa no hay. Tenemos teorías que nos hablan acerca de la parte de los estilos de vida que llevamos ahora, tanto de correr y que los niños tienen menos oportunidades a tener ciertos estímulos durante su desarrollo y eso pues va denotando algunas cuestiones. Hay otros que nos hablan acerca de la manera en cómo nos estamos alimentando. Está teniendo que ver un poco con la manera en que el cerebro se está desarrollando. Y algunos otros hablan sobre genética también. Aún no tenemos un determinante, puesto que cuando hablamos de autismo hablamos de un espectro. Eso significa que cada niño es distinto y estas características que vemos sobre el autismo pues van teniendo diferente intensidad en unos o en otros y eso es lo que está haciendo como complicado poder determinar esta parte. No hay una causa concluyente, es decir, al menos de este tipo, este síntoma del espectro
autista es causado por esto. No lo hay. Aún no lo hay. Y vamos que se han destinado millones y millones de dólares a la investigación de este problema. Sí, sí, así es. Creo que una de las partes más importantes pues, es el hecho de... Ha ido evolucionando. Realmente el diagnóstico ha ido evolucionando a través de su historia. Antes tenía algunos otros nombres. Ahora ya sabemos que nos estamos refiriendo del autismo. Hace no mucho tiempo todavía hablábamos de Asperger. El Asperger ya dentro de los manuales de diagnóstico desapareció y sabemos que nos estamos refiriendo a autismo. Estos niños que antes eran diagnosticados como Asperger, sabemos que pertenecen dentro del espectro autista, entonces ya está dentro de... Y el Asperger ya no está considerado como un... El Asperger ahora está considerado como autismo, o sea, todos esos niños que alguna vez fueron diagnosticados por Asperger, sabemos que son autistas, y antes estaban separados, hablábamos de dos condiciones diferentes. Algo que tiene que ver con la sociabilidad de un niño, ¿no? El Asperger. Sí, es correcto. Sí. Oye, Melissa, me llama la atención, tú hablas de alimentación como una causa probable. Se supone que el mayor consumo de comidas, pues vamos a decir, no muy nutritivas, chatarras, o comidas ultraprocesadas, déjame ser emplear el término correcto, pues se da en los Estados Unidos. Y curiosamente tienen una menor incidencia de casos por cada 1000 niños, ¿no? ¿O cada cuándo? Uno de cada 36 niños. Es uno de cada 36 niños. Sí, es mucho más la incidencia. Que en México, que es uno de cada 115. 115. Pues evidentemente sí puede haber una relación causa-efecto entre el tipo de alimentación y el desarrollo de estos síntomas en niños, ¿no? Sí, es correcto. Sí, a través de todas estas visiones es por eso que se han desarrollado estas teorías de qué es lo que pudiera estar ocurriendo, pero pues justo no es determinante porque no aplica para la población que tenemos diagnosticada con el espectro. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Podemos encontrarnos dos casos que se parezcan en características, pero no terminan de ser completamente iguales. Sí, pues dos casos no determinan una conclusión, ¿estamos de acuerdo? Sí, que tengas 2, 3 casos con alguna, ¿cómo le llamas? Un síndrome que forma parte del espectro autista, pues no te va a hacer una estadística, como para decir, con esto voy a arreglar esto. No, sí, no se puede, ¿no? Sí. Pero qué interesantes datos, ¿eh? A lo mejor sí tiene que ver algo en la alimentación, sí tiene que ver algo en la alimentación. Sí, es correcto. Parte del tratamiento para los niños pues es justamente de manera integral y se ve en medida de la alimentación, principalmente porque podemos ver en estos niños que tienen algo que se llama selectividad alimentaria, que es que los niños rechazan ciertas texturas de comida o sabores, entonces su alimentación termina siendo muy limitada. Nos hemos encontrado casos de niños que solamente quieren comer pollo en nuggets y nos rechazan otras presentaciones de pollo, entonces pues también es por eso que se trabaja de manera integral al momento de brindarles la atención. Sí, pues ¿cómo equilibras la ingesta diaria de proteínas, de calorías? Es muy difícil con un solo alimento. Sí. Una monoalimentación como que se complica, ¿no? Sí, es correcto. Y pues el cerebro necesita además nutrientes. Entonces, es por eso también que hacemos mucha difusión para la sensibilización de las personas. No es una situación tan fácil dentro de los núcleos de las familias, ¿no? Se viven muchas batallas al mismo tiempo y todavía como tener que luchar contra todos los demás que quizás no estamos tan cerquita del diagnóstico, pues termina siendo sumamente agotador para las familias. ¿No estamos nada cerca? Yo creo que cada vez más. He visto a lo largo de por lo menos los últimos 8 años que cada vez más las personas se involucran, cada vez más se informan, tienen más empatía. Nos hace falta, no es suficiente, aún las familias se agobian muchísimo
tener que salir con algunos de los niños. Todavía hay mucho peso en cuanto al juicio que ejecutamos como sociedad cuando vemos una crisis de un niño en la calle. Todavía hay mucho el decir, es que está chiflado, o pasar enseguida de las familias y decir, una mano dura y se quita, cuando esa crisis que estamos viendo en la calle pues tiene mucho más contexto que solamente pensar es que es en falta de límites por parte de la familia. En esa parte aún está siendo complicado y difícil para ellos. Cada vez menos, todavía nos falta caminar. Nos falta mucho, ¿eh? Nos falta mucho. Y te digo, habrá muchos niños que tienen este problema y que las familias no se han dado cuenta, porque hay diferentes grados, ¿no? Así es. Hay grados muy extremos y hay otros grados que ofrecen quizás algunos indicios de que pudiera tener este problema. Sí, pero hay casos muy dramáticos, ¿no? Sí, hay casos en los que es muy difícil poder aceptar que algo está ocurriendo con los niños, principalmente por el estigma que existe todavía alrededor. Cuando hablamos de autismo, a veces nos estamos refiriendo o pensando que esto es una tragedia, y parte de como el mensaje que llevamos a los espacios es decir, si bien es una situación complicada, no significa que esto sea una tragedia. Cada vez hay más herramientas para poder ayudar a los niños. Y sumado que pues es una situación que van a estar acompañando a los niños desde siempre, pues es importante por eso sensibilizarnos. Sensibilizar a los que estamos bien, relativamente bien también, te voy a decir, hay que sensibilizarlos. Melissa, si me permite, vamos a una pausa. Estamos conversando con Melissa Valillo, ella es la directora ejecutiva del Centro de Autismo Mundo Azul. Volvemos en un momento. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas entregó 20 camionetas y una apagadora nueva a Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. Tenemos claro que la valentía de nuestros bomberos y rescatistas debe estar respaldada por herramientas de primera calidad. Que Nuevo Laredo sea una ciudad preparada para cualquier emergencia es una tarea que juntos lo hacemos posible. La inversión de más de 30 millones de pesos fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, informó Brenda Gutiérrez. Estas vacaciones de Semana Santa, disfruta de los atardeceres más bonitos de la ciudad en el Parque Península El Laguito. Tómate la foto del recuerdo desde el puente panorámico. Juega la reta de fútbol, básquet o tochito en sus canchas de primera. Y si te quieres refrescar, tenemos una divertida área acuática, porque el Laguito lo tiene todo. Ven y disfrútalo en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. Con un presupuesto que supera los 1.332 millones de pesos, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó el Plan de Obra Pública 2026. Nuestra visión de transformación es integral y alcanza cada rincón del municipio. Por ello, el programa 2026 contempla acciones prioritarias que tocan las fibras más sensibles de nuestra comunidad, con el que se consolidará el legado de progreso y dinamismo que ha caracterizado a la presente administración, informó Brenda Gutiérrez. Las vacaciones de Semana Santa llegaron y los parques de la ciudad están listos para recibirte. Esta temporada, arma la carnita asada en el Parque Viveros, mientras los más pequeños disfrutan de los juegos infantiles. Organiza un picnic en el Parque Mendoza y deja que los niños se diviertan en los jueguitos. No la pienses mucho, ven y disfruta en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. La emoción está en el aire, el juego está por comenzar y tú puedes ser parte de algo más grande. El sistema DIF de Nuevo Laredo y los tecos de los dos Laredos te invitan al gran juego con causa, a beneficio de la lucha contra la diabetes. Este 7 de abril de 2026, 8 de la noche, en el Parque La Junta. Boletos a solo 100 pesos. Vive la pasión del béisbol. Nos vemos en el estadio.
En estas vacaciones de Semana Santa hay mucho por hacer, como por ejemplo, disfrutar de la Plaza de la Mujer. Déjate maravillar por su fuente danzante, de miércoles a domingo a partir de las 8 de la noche. Recorre sus pasillos y disfruta de los murales, y si te ganó el antojo, échate un elotito o una raspa, porque la Plaza de la Mujer lo tiene todo. Ven a disfrutarla en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Y regresamos a esta conversación con la psicóloga Melissa Vadillo, y es la directora del Centro de Autismo Mundo Azul, SCAMA, así le llaman, un acrónimo ya para decir correctamente. Melissa, ¿dónde está el principal problema con los niños autistas? ¿Está en la familia y posteriormente en la sociedad, o al revés, primero en la sociedad y luego en la familia? Primero en la sociedad. Mientras sigamos pensando que esto es algo que nos debe de doler muchísimo, algo, lo siento mucho, tu hijo tiene autismo, desde ahí arranca el problema con la familia, porque si la familia quizás nunca ha escuchado acerca de nada de esto, pues desconoce totalmente. Si damos como profesionales o como sociedad decimos, tu niño no tiene autismo, y está enfermito, pues por ahí arranca el dolor que existe, ¿no? Para poder recibir esta atención. Entonces, creo que si bien va uno junto con otro, comenzamos como sociedad. Algunas personas, algunas familias desarrollan síndrome de es decir, es culpa de nosotros que el niño esté así. Pero me dices tú que no hay una conclusión al respecto de que sea genético, no. Sí, es correcto. Sí, nosotros les hablamos muchísimo a las familias de que si bien estamos recibiendo un diagnóstico de autismo, lo importante es buscar de ahí para el arranque, les decimos nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Para atrás, por qué ocurre, porque todavía no tenemos una respuesta para eso. Sabemos que... Pero al parecer no es hereditario. No está concluyente. No está concluyente. Hay sospechas pero todavía no podemos concluir qué es eso. Y creo también fervientemente que decir, bueno, es que es hereditario y es mi culpa, le suma más al dolor que a poder ayudar a ese niño a que obtenga habilidades que requiera. Yo creo que muchos niños logran superar este problema, ¿no? Y se integran a la sociedad completamente. Entre más pronto empecemos la intervención, mayores son sus posibilidades de desarrollo de habilidades o de cualquier situación complicada que estén teniendo dentro de su desarrollo, claro. Yo recuerdo que estaba en la preparatoria, pero no se le llamaba así al síndrome el que comentaste hace un momento. Asperger. Asperger, entonces decían que tenía este problema que después, muchos años después, concluimos, porque también es algo de nueva denominación, antes le llamaban de otra cosa, ¿no? Este síndrome, ¿no? Pero se desarrolló normalmente y ahorita es ejecutivo de una gran empresa. Sí, tiene algunos problemas para socializar, pero eso no incide en su trabajo ni en su eficiencia como funcionario, como ejecutivo de una compañía. Se lleva muy bien con su esposa, con sus hijos, pero él tiene este problema. Y yo creo que al final de cuentas todos tenemos alguna manía, alguna obsesión, algún tipo de comportamiento que pudiera identificarse con alguno de los elementos que integran el espectro autista. Y él me decía, todos tenemos algo, hijo, pero tenemos que entenderlo. Y si no lo entendemos, pues entonces estamos en problemas. Y nosotros estamos cometiendo el error de no entender precisamente a los niños con ese síndrome especial, con el conjunto de condiciones que determinan que un niño sea autista. Y quizás la incomprensión de todos los demás es lo que hace más complicado el manejo de estos niños, ¿no? En los adultos no se da. Sí, claro, esto no desaparece, ¿sí? No es una enfermedad que se va a quitar a alguna edad particular o con alguna terapia en particular, es algo que permanece con ellos siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que les brindamos las herramientas para que ellos puedan tener una vida lo más independiente posible. Hay adultos que
se enteran que tienen este diagnóstico ya grandes. Ocurre más en mujeres que en hombres enterarse del diagnóstico ya adultos, pero sí hay adultos autistas también. Oye, ¿en serio? ¿Y hay personas ya mayores que tienen este problema? Sí, así es. ¿Y siempre lo tuvieron o se les desarrolló después? No, cuando hablamos de autismo, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que ha estado con ellos siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pueden estar pasando muchas cosas, pero como lo más fácil es que nos damos cuenta cuando ya somos adultos, por estilos de crianza, a lo mejor porque la familia pues fue luchando con otras adversidades, con otras prioridades, y los niños fueron saliendo adelante y se convirtieron en adultos que tienen dificultades en algunas áreas, pero bueno, pues fuimos sacándolo adelante, ¿no? Crecen y toda la vida diciendo, bueno, es que yo siempre me he sentido distinto, ya, a mí no me gusta andar en las fiestas, y a los 15 años a todos mis compañeros sí, entre algunas otras cosas, y adultos deciden hacerse estudios y se dan cuenta que pues todo esto que no entendían qué era lo que pasaba, pues se llama autismo. Sí ocurre. Fíjate que pensé pero se manifiesta desde la infancia. Sí, como hablamos de un espectro, puede que sea a menor grado algunas características, pero sí lo vemos desde la infancia. Hay niños que desarrollan las habilidades suficientes para que pase desapercibido, por llamarlo de alguna manera, sí. Que quizás decimos, bueno, pues es que es un niño introvertido. Sí, entonces pues no tiene amiguitos porque es introvertido, porque le da mucha vergüenza, porque y mamá, papá, abuelitos. O si no, es un niño que hace rabietas, es un niño caprichoso también. Ajá, es correcto. No es que lo tienes muy chiflado, que es algo que también constantemente nos llega, nos llega a consulta, no es que está chiflado. Y crece de esa manera, con esa etiqueta de que está chiflado, porque se tapa los oídos, porque no le gusta la música, porque solo quiere las cosas de cierta manera en casa, y va creciendo así, hasta que lo descubre ya en la vida adulta. Oye, pues también tienen que educar a los papás entonces, oye, como parte del arsenal que disponen ustedes, los psicólogos, para atender estos casos. Creo que ahí la familia juega un papel fundamental. Sí, es correcto. La familia y la escuela forman un papel fundamental. Justo por los estilos de vida que tenemos ahora, muchos papás no tienen la oportunidad de observar las características que para los maestros son evidentes. Y ellos suelen ser uno de los primeros filtros también para... No hace mucho platicaba yo con una maestra especializada con problemas de niños, y me comentaba que aquí existen algunos CAM, por ejemplo, que te dan cierto servicio. El problema es la detección temprana que tienen los maestros, que pudieran estar preparados, no todos, para determinar, mira, este niño parece que tiene este problema. Porque si no los pasas por un sedazo, no se van a dar cuenta. Pero no hay todavía los maestros suficientes o la preparación suficiente a nivel público, por ejemplo, de escuelas públicas, para detectar este tipo de casos. Sí. Sí, claro. Y ahí es donde empiezan los asegúnes, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Claro. Los maestros son la primera línea que se dan cuenta que algo en el desarrollo del niño no está ocurriendo como esperamos. Ajá. Entonces, si bien ellos no nos pueden decir, bueno, es que tu niño tiene autismo, tal cual, sí le pueden decir a mamá o a papá, es que algo veo diferente en tu niño. Creo que sería buena idea ir a revisar qué es lo que está ocurriendo. Esa primera parte sí nos ha tocado tener el acompañamiento de maestros, que ellos son los que le dicen a los papás, veo algo diferente en el niño, mira, llévalo, ve a revisar qué es lo que está ocurriendo, y ya con los estudios que se necesitan hacer, pues ya se determina que es autismo o es alguna otra condición. ¿Hay algunas condiciones similares al autismo? Sí, hay algo que se llama comorbilidades, que son diagnósticos o otras condiciones que pueden estar en conjunto a la par del autismo. Casi la mayoría de las veces podemos encontrarnos un niño autista con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que podemos encontrar con un niño con ambos diagnósticos,
y pues se tiene que trabajar. Sí, porque es clásico que dicen, no, lo que pasa es que el huerco es hiperactivo. Sí. O tiene trastornos de atención, ¿cómo le llaman? Desórdenes de atención. Pero esto no necesariamente significa un grado de autismo, ¿o sí? No en todos los casos. Podemos tener niños que tengan déficit de atención e hiperactividad y no necesariamente sean autistas. Y hay autistas que tienen rasgos de déficit de atención y no necesariamente tienen el diagnóstico. Se pueden tener algunas características, más no el diagnóstico tal cual. Entonces ustedes se meten en serios problemas para llegar a un diagnóstico que sea certero. Es correcto. Sí, los diagnósticos son una cosa muy delicada que hay que tomarlo con mucha seriedad. Siempre acompañados de un neurólogo pediatra. En el caso de nosotros como psicólogos tenemos que estar en compañía o de un neuropsicólogo. Son los profesionales ideales para corroborar el diagnóstico. Entonces los neuropediatras, no me imaginé que existieran, sé que existen los neurólogos, los neurocirujanos, pero no los neuropediatras. Este es el personal médico calificado para atender estos casos. Es correcto, sí. Es un trabajo integral, como en todas las condiciones. Ellos son el personal médico calificado para poder generar el diagnóstico certero en cuanto a temas autistas se refiere. Ahora, no necesariamente esto se corrige con medicamentos, es decir, requieren la ayuda especializada de los psicólogos, a lo mejor trabajadoras sociales, a lo mejor enfermeras, a lo mejor maestros de educación básica. Y entonces, entre ¿cómo le llamaría yo? Esta atención multidisciplinaria, porque sería multidisciplinario, es lo que ayuda a sacar a un niño con estas condiciones adelante. Es correcto. El neurólogo nos ayuda a verificar que todos los procesos neuroquímicos del cerebro estén ocurriendo de manera adecuada. Los psicólogos, por nuestra parte, pues ayudamos en los procesos cognitivos, todo lo que tiene que ver con ejecutar, aprender, el tema del lenguaje, también con los fonoaudiólogos, pues forman parte de ese equipo. Otra especialidad, fonoaudiólogos. Sí. Allá le llamábamos antes trastornos del lenguaje. Es correcto. Así es. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos conversando con Melissa Bedillo, directora del Centro de Autismo Mundo Azul, conocido como CAMA. Volvemos. Estas vacaciones de Semana Santa, disfruta de los atardeceres más bonitos de la ciudad en el Parque Península El Laguito. Tómate la foto del recuerdo desde el puente panorámico. Juega la reta de fútbol, básquet o tochito en sus canchas de primera. Y si te quieres refrescar, tenemos una divertida área acuática, porque el Laguito lo tiene todo. Ven y disfrútalo en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. En estas vacaciones de Semana Santa hay mucho por hacer. Como por ejemplo, disfrutar de la Plaza de la Mujer. Déjate maravillar por su fuente danzante, de miércoles a domingo a partir de las 8 de la noche. Recorre sus pasillos y disfruta de los murales, y si te ganó el antojo, échate un elotito o una raspa, porque la Plaza de la Mujer lo tiene todo. Ven a disfrutarla en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas entregó 20 camionetas y una apagadora nueva a Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. Tenemos claro que la valentía de nuestros bomberos y rescatistas debe de estar respaldada por herramientas de primera calidad. Que Nuevo Laredo sea una ciudad preparada para cualquier emergencia es una tarea que juntos lo hacemos posible. La inversión de más de 30 millones de pesos fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, informó Brenda Gutiérrez. Con un presupuesto que supera los 1.332 millones de pesos, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó el Plan de Obra Pública 2026. Nuestra visión de transformación es integral y alcanza cada rincón del municipio. Por ello, el programa 2026 contempla acciones prioritarias que tocan las fibras más sensibles de nuestra comunidad, con el que se consolidará
el legado de progreso y dinamismo que ha caracterizado a la presente administración, informó Brenda Gutiérrez. Bien, regresamos a esta conversación con la psicóloga Melissa Vadillo, directora del Centro de Autismo Mundo Azul. Melissa, solo como información para que nos están viendo, ¿no? ¿Qué características hay que observar en los niños por parte de quienes no conocen o no conocemos nada sobre este espectro? Claro. Algunas de las características que podemos ir viendo durante el desarrollo de los niños es el caminar de puntitas. Los niños suelen caminar de puntitas, puede ser todo el tiempo o en algunas ocasiones muy específicas. El clásico aleteo que llamamos nosotros, que es agitar las manos de manera constante sin un motivo aparente o cuando están en una emoción muy fuerte. A veces también giran sobre su propio eje de manera repetitiva. Algunos de ellos no se marean por más vueltas que den. Un evidente que vemos que no hablan o lo que esperamos que se comuniquen de manera adecuada para la edad que tiene. De ahí podemos ver dos polos. Hay niños que no nos hablan aunque tengan 5 años, por ejemplo, 4 años, y hay niños que el lenguaje que utilizan es más elevado. Entonces decimos que es como un señor chiquito que habla con un lenguaje mucho más elevado. No nos miran a los ojos, prefieren jugar en soledad o a un lado del otro sin interactuar realmente. También podemos ver niños que tienen dificultades a nivel de conducta, que se comportan de la misma manera en todos los espacios, así estemos en la casa, estemos en la calle. Les es difícil poder entender que en la iglesia hay que guardar silencio, por ejemplo, mantenernos en calma, sino que ellos quieren estar jugando y ya tienen quizás 7 años, ya están más grandes como para poder alcanzar a comprender esta parte. Y taparse los oídos ante sonidos muy fuertes, o caso contrario, buscar de manera constante sonidos y disfrutar de sonidos que nos pudieran irritar a los demás o nos pudieran parecer molestos llegado un momento. Ellos disfrutan de poder hacer esto. Puede ser disfrutar un sonido o evitar el sonido. O evitarlo. En los dos extremos sí. No necesariamente concluyente, pero sí es una condición, una característica que hay que estudiar. Sí, claro, son foquitos rojos, les decimos nosotros, son foquitos rojos que pueden... Porque a mí me ha tocado ver niños que son un vendaval, un ciclón, una tromba destructora en la casa, y son unos niños modelo cuando están fuera de tu casa. Muy educaditos, muy tranquilitos, se viven en la casa y se convierten en tiranos. Como que no, ¿cómo te diré? Como que no es un fenómeno aplicable a cualquier espacio o medio donde se desarrolla. Es decir, en casa sí, a lo mejor están chiflados, también es otra cosa, ¿no? Que puede pasar. Porque si te portas muy mal en tu casa, pero no te portas muy fuera de ello, pues estamos hablando de otra cosa, no sí, necesariamente. Que se sienten más cómodos en casa para ser cuáles son. Hacer lo que quieran, ¿no? Pero fuera de casa son unos modelos, niños modelos. Socializan muy bien, juegan y todo, pero en la casa son unos diablos de pastorela. Y así hay muchos casos que no necesariamente concluyen en un diagnóstico así. Es correcto. Sí, así es. Tendríamos que ver varias características juntas. Lo importante es estar observando cómo se va desarrollando el niño, acercarse a preguntar a los profesionales si pudiese existir. ¿Entre qué edad y qué edad se empiezan a manifestar los síntomas ya para poder llegar a una conclusión? Las evaluaciones diagnósticas se recomiendan a partir de los 2 años. A partir de los 36 meses con mayor puntualidad podemos ser completamente determinantes. Antes que eso se hacen algunas otras recomendaciones que, si bien pudieran estar teniendo características, no significa que sea autismo, pudiera ser algún desfase en el desarrollo o simplemente que se corrige con estimulación temprana. Por ejemplo, sí sería importante que se acerquen a los profesionales para preguntar. O sea, no hay un decir, a partir de esta fecha, no, de los
36 meses en adelante hay que tener atención. Es correcto. Desde antes no se puede Sí concluir. lo podemos ver, pero no podemos concluirlo Sí. tal cual. No, el cerebro no ha terminado de desarrollarse para poder decir si es una situación pasajera o estamos hablando ya tal cual de una característica. Ahora, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene la mayoría de los padres de familia sobre este problema? Si no tenemos a alguien cerca, prácticamente nulo. No hay mucha información. Si no tienen algún sobrino, algún pariente cercano, es raro que los padres tengan algo de información. Esto complica las cosas, ¿no? Bastante. Sí, bastante. Es por eso que nosotros, a los espacios que nos abren como aquí, amablemente, buscamos dar esta difusión y hablar sobre las características para que estemos al pendiente como sociedad y sobre todo pensando en que entre más temprano podamos intervenir, mejores van a ser las posibilidades de ese niño, ¿no? Bueno, pues sí, de veras que es complicado esto, ¿no? Y más complicado con la ignorancia que tenemos los adultos sobre este tema. Lo hacemos más grave de lo que es. Porque un niño que con tratamiento temprano puede llegar a ser autosuficiente, es decir, llevar su vida, en la mayoría de los casos, una vida normal relativamente, ¿no? Claro. No tan dependiente de la familia, ¿no? Sí, claro, sí, entre más pronto trabajemos con ellos, su vida adulta o su vida independiente va a mejorar. Es un porcentaje bastante aceptable el de niños que logran superar este problema, no eliminarlo, superarlo. Obtener habilidades, sí, depende también de las oportunidades que tengan esos niños para poderse desarrollar, pero claro que sí, con una intervención temprana, con un acompañamiento correcto, tienen muchas posibilidades de poder Yo he visto avanzar. maestros que me han dicho que en su aula de clase en escuelas públicas tienen niños con este problema, pero que académicamente no presentan ningún desfase, ninguna, ¿qué te diré?, condición que los haga diferentes a los demás alumnos. Son tan brillantes o tan flojos como otros, es decir, como un niño que no tiene este problema. Es decir, ellos siguen yendo a la escuela, sacan buenas notas y tendrán otro tipo de problemas, pero no en la escuela. Sí, así O es. sea, tu desarrollo académico es normal. Se dan casos así. Sí, se dan casos así. También tenemos casos de niños que son sumamente brillantes, que transitan su vida académica con calificaciones extraordinarias, y hay otros casos que pues es todo lo contrario. Por eso es tan complejo este tema y tan apasionante también para los que Una nos película, dedicamos. no sé si la viste alguna vez, una película de Tom Cruise y Dustin Hoffman, eran hermanos, pero Dustin Hoffman tenía el problema del autismo. espectro autista. Muy famosa esa película, creo que se llama Rain Man, creo que sí, Sí. no recuerdo el nombre correcto, pero era muy hábil para hacer cálculos matemáticos, tenía una habilidad asombrosa para hacer cálculos. No, hombre, se van a Las Vegas y ya te imaginarás lo que hace el hermano mayor, el que tenía el problema, ¿no? Le ayuda a ganar las bolsas de lo que se estaba jugando, ¿no? Pero es muy interesante, porque sí, no podía ver a nadie a los ojos. El actor hace un papel muy bueno, Hoffman, y en esa película más o menos te sensibiliza. Ahí es cuando mucha gente empezó a notar este problema, el problema del autismo. Claro, claro. Esa película a mí en lo particular me gusta mucho porque también es claro que es una persona muy brillante en algunas cosas y necesita ayuda en otras, que es algo que también hablamos mucho, ¿no? Como bien decía hace rato, todos necesitamos ayuda en algo, todos tenemos ahí algo que nos... Sí, exactamente. Sí, Hay muchos científicos, literatos, científicos, hombres socialmente sensibles que han tenido este problema y están consignados como grandes científicos, grandes descubridores, excelentes escritores que tenían este problema, ¿no? Hace poco veíamos un cuadro de Van Gogh, que no era Van Gogh, no era él tenía un problema de esquizofrenia, ¿no? Pero mira, tus pinturas dónde andan, cuánto cuestan ahorita y todo lo que hizo, ¿no? claro. Es decir, hay muchos científicos que desarrollaron el espectro autista, pero
A lo mejor tenían problemas para comunicarse con los, a lo mejor eran ermitaños o muy aislados. ¿Cómo le llaman? Este tipo es muy antisocial. Esa es la palabra con la que definían muchos, que era prácticamente lo que definía el síndrome de Asperger. Ajá, es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es el síntoma principal de este padecimiento, ¿no? de esta condición. No les gusta socializar. Sí, es uno de los principales. Pero hay muchos universitarios que tienen este problema y cuando ya se enteran los compañeros de cuál es este problema, ya no lo ven mal, al contrario, dicen, este cuate no nos pela ni nos va a pelar, hagamos lo que hagamos, pero vamos a tratar de integrarlo. Es correcto. Y lo han logrado. A lo mejor no habla mucho y todo, pero se integra poco a poco Las actividades. a las actividades y quizás algunas actividades en grupo, porque tampoco es bueno mantenerte totalmente, tienes que tener contacto con una sociedad con la que vas a tener que convivir, a la de no hay dos. Qué interesante, fíjate, pero qué complejo a la vez. Bastante complejo. Cada caso es un galimatías individualmente. Así es. Y lo que aplica para uno, supongo que no aplicas para otros. No del todo. Pudiera ser que sí, no del todo. Por ejemplo, ahorita ya no hablamos de Asperger, como decíamos hace un ratito, hablamos de niveles de apoyo. Entonces, decimos, bueno, es que el apoyo que requiere es en temas de lenguaje y se les brinda el apoyo desde ahí, desde el lenguaje. O es lenguaje y la socialización. Entonces, ahora hablamos desde ahí, desde dónde necesitan el apoyo de todos nosotros, de los profesionales que están a su alrededor y de la sociedad en general. Y entonces los niños, por ejemplo, porque no vamos a tener que ir a un corte, los niños aprenden a socializar. Los niños aprenden a socializar y a entender, porque en sí el problema, si bien es que se les dificulta socializar, es porque muchas veces no comprenden qué sentido tiene. De acuerdo. Bien, vamos a una pausa y regresamos a la conclusión de esta conversación con Melissa Bedillo, directora del Centro de Autismo Mundo Azul. El CAMA, volvemos. La alcaldesa Carmen Lilia Cantú Rosas entregó 20 camionetas y una apagadora nueva a Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo. Tenemos claro que la valentía de nuestros bomberos y rescatistas debe estar respaldada por herramientas de primera calidad. Que Nuevo Laredo sea una ciudad preparada para cualquier emergencia es una tarea que juntos lo hacemos posible. La inversión de más de 30 millones de pesos fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, informó Brenda Gutiérrez. Estas vacaciones de Semana Santa, disfruta de los atardeceres más bonitos de la ciudad en el Parque Península El Laguito. Tómate la foto del recuerdo desde el puente panorámico. Juega la reta de fútbol, básquet o tochito en sus canchas de primera. Y si te quieres refrescar, tenemos una divertida área acuática, porque el Laguito lo tiene todo. Ven y disfrútalo en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Anime, manga, cómics, videojuegos, cine, doblaje. Si todas las anteriores te gustan, este es el espacio para ti. Acompáñame todos los martes con repetición los viernes a las 5 de la tarde por Canal 29 de Aire Cable, Geek News con Sella de la Luz. Con un presupuesto que supera los 1.332 millones de pesos, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó el Plan de Obra Pública 2026. Nuestra visión de transformación es integral y alcanza cada rincón del municipio. Por ello, el programa 2026 contempla acciones prioritarias que tocan las fibras más sensibles de nuestra comunidad, con el que se consolidará el legado de progreso y dinamismo que ha caracterizado a la presente administración, informó Brenda Gutiérrez. Las vacaciones de Semana Santa llegaron y los parques de la ciudad están listos para recibirte. Esta temporada, arma la carnita asada en el Parque Viveros, mientras los más pequeños disfrutan de los juegos infantiles. Organiza un picnic en el Parque Mendoza y deja que los niños se diviertan en los jueguitos. No la pienses mucho, ven y disfruta en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo.
La emoción está en el aire, el juego está por comenzar y tú puedes ser parte de algo más grande. El sistema DIF de Nuevo Laredo y los Tecos de los dos Laredos te invitan al gran juego con causa, a beneficio de la lucha contra la diabetes. Este 7 de abril de 2026, 8 de la noche, en el Parque La Junta. Boletos a solo 100 pesos. Vive la pasión del béisbol. Nos vemos en el estadio. En estas vacaciones de Semana Santa hay mucho por hacer, como por ejemplo, disfrutar de la Plaza de la Mujer. Déjate maravillar por su fuente danzante, de miércoles a domingo a partir de las 8 de la noche. Recorre sus pasillos y disfruta de los murales, y si te ganó el antojo, échate un elotito o una raspa, porque la Plaza de la Mujer lo tiene todo. Ven a disfrutarla en familia. Ahí nos vemos. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, regresamos a esta conversación con Melissa Vadillo, directora del Centro de Autismo Mundo Azul. Melissa, ¿qué servicios ofrece esta institución a los padres, para atender a sus niños con este síndrome? Claro, nosotros trabajamos terapias. Las terapias que ofrecemos es en comunicación y lenguaje, integración sensorial, neuromotricidad. Tenemos un área que llamamos psicoeducación. En esta trabajamos tanto el acompañamiento escolar como gestión, reconocimiento de emociones y un poco la parte teórica de lo que es la socialización. Como bien platicamos antes del corte, pues algunas veces es porque no comprenden para qué voy a socializar, para qué tener amigos, para que se les explica como esta parte desmenuzadita para poderlo trabajar con ellos. Adicional, tenemos una sala audiovisual en donde utilizamos estrategias tecnológicas para ayudarles a complementar estas terapias. Para los papás hacemos acompañamiento psicoemocional. Para los hermanitos también podemos trabajar con los hermanitos en grupo o de manera individual para explicarles, bueno, qué está pasando con mi hermano, qué es el autismo. Algunos de ellos no entienden del todo qué es lo que está ocurriendo y las familias viven corriendo, no siempre tienen la oportunidad de sentarse con el otro hijo y explicarles qué es el autismo y qué está ocurriendo con su hermano. Les apoyamos en ese sentido también, en ese acompañamiento. Y hemos visto grandes beneficios alrededor del niño. Atendemos a la familia, que es el núcleo para ellos, el sostén, y es la manera en que trabajamos. Adicional, ofrecemos evaluación diagnóstica, que es una batería de pruebas en las que podemos descartar o confirmar autismo para aquellas familias que no tienen la oportunidad o los demás lugares tienen una lista de espera larga. Estamos ofreciendo también ese servicio. El de integración familiar, por ejemplo. Lenguaje. Movilidad, porque también hablaste tú algo en ese sentido. Sí, neuromotricidad, integración sensorial y acompañamiento escolar, gestión emocional. ¿Muchos niños de estos acuden a escuelas de primaria normal? Sí, cada vez menos. No todos. Tenemos familias que todavía no logran incluir a sus niños. Hay algunos que sí. A estas escuelas que están recibiendo los niños también les brindamos como, dime, ¿cuál es tu dificultad? Escuelas integradoras le llaman, ¿no? Escuelas integradoras. Hay escuelas que no tienen algún módulo de integración escolar, sin embargo, pues también se les hace el acompañamiento, los visitamos y les explicamos qué es lo que pueden hacer con los niños para brindarles esa mejor inclusión. ¿Hay muchos niños que pueden ir a una escuela primaria normal con algunos de estas características del espectro autista? Muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí. Hay que evaluar a cada niño para poder ver esta candidatura a una inclusión. Hay otros que están en proceso y es cuestión de trabajar ciertas habilidades para que puedan estar incluidos. Por derecho, todos pueden estarlo. Sí. Pero si bien es cierto, necesitamos trabajar con ellos. Eso es bueno, ¿no? Que los niños se integren a una escuela normal.
Sí, así es. Es muy beneficioso tanto para nuestros niños autistas como para el resto de los niños. Sí, que se enseñan a entender el problema. Es correcto. Que es uno de los grandes problemas, que no lo entendemos los adultos. Es correcto. O las personas que no tenemos este problema no lo logran entender. Pero si sensibilizamos en su momento, estamos, ¿cómo te diré? Pues ya empezamos a ser parte de la solución, no parte del problema. Así es, así es. Hemos tenido la oportunidad de acudir a algunas escuelas y platicar con algunos de esos niños que están recibiendo un compañerito autista y ellos dicen, bueno, pues es que mi compañero necesita ayuda en leer, pero no pasa nada. Entonces, pues vemos esta parte que es el mayor miedo también de los papás, que reciban bullying. Y pues se ve menos cada vez. No se ha erradicado por completo. Quisiéramos que ya llegáramos a ese punto, pues vamos caminando. Pero en vías de. Es correcto. Bien, el Mundo Azul es una institución privada, no lucrativa. Sí, somos una asociación civil sin fines de lucro. Sin fines de lucro, pero obviamente recaudan ustedes fondos de donde se pueda. Aquí hay que agarrar de donde se pueda. Y ustedes a veces realizan actividades, ¿no? Sí, así es. Por mi parte, pues somos Centro Mundo Azul, somos pertenecientes a Fundación Mundo Azul. Fundación es la encargada de realizar eventos de recaudación. Este próximo jueves se va a realizar una de ellas, que es un fashion show en Laredo, Texas, en el Laredo Country Club. Se pide una donación para poder ingresar y esa donación, todo lo recaudado es en beneficio a familias que no tengan posibilidad de poder pagar una terapia, o también pues poder mantener las instalaciones del centro, que la fundación y nosotros como centro pues estamos muy en vistas de que sean instalaciones de primer nivel y que tengan todo lo necesario, que tengamos todo lo necesario para brindarles una atención de primer nivel. ¿Dónde está ubicado Mundo Azul? Estamos en Avenida Emiliano Zapata 6502, en la colonia El Nogal, un poco más adelante donde era Valle de México, justamente la Universidad Valle de México, un poquito más adelante. Ahí está la fundación, el Centro de Autismo Mundo Azul. Requisitos de admisión, pues nomás que el niño tenga el problema, ¿no? Básicamente. Es correcto, que tengan ya el diagnóstico de autismo o que exista una sospecha de autismo y realizamos cualquiera de los dos procesos, ya sea la integración a terapias o el inicio de la evaluación diagnóstica. Ahora tenemos entendido que pues hay niños que no pueden pagar una terapia y esos niños reciben la terapia en forma gratuita. Es correcto. Y quien pueda pagar alguna cosa lo puede pagar. Así es, aplicamos estudio socioeconómico y apoyamos, a nadie se le niega la terapia, todos los niños que se acercan al centro reciben atención. Oye, pero me quedo de cuatro cuando me dices que viene un neuropediatra una vez al mes. Y es el único especialista que viene. Neuropediatras no tenemos fijo en la ciudad todavía. Esperemos que pronto exista. Hay neurólogos que tienen experiencia trabajando con niños autistas y les brindan la atención, pero un neurólogo pediatra tal cual fijo en la ciudad no lo tenemos. Aquí yo conozco dos neurólogos, está Billy Salinas, Memo Salinas, aunque él es neurocirujano. Así es. Y está el doctor Mireles, que es un neurólogo muy conocido también. Así es. Pero no sé si hay algún otro más, pero al menos que estén activos trabajando. Sí, así es. Pues está bien, o sea, antes el neurólogo atendía casos de adultos y casos de niños y casi de todo, ¿no? Sí, así pero a medida que va avanzando, y eso lo sabes tú, antes había psicólogos, punto. Ahora hay psicólogos sociales, psicólogos industriales, psicólogos clínicos, y hay una serie de psicólogos que tienen una rama específica de la psicología que atender, ¿cómo le llaman las especializaciones o las subespecializaciones, ¿no? Sí, es correcto. Y entonces, yo supongo que esto pasa también con los neurólogos, ¿no? Que se van haciendo, pero pues les tienes que entrar, porque si no hay de otra, pues le tienes que entrar a eso. Y como dices tú que es un problema aquí, uno de cada 100 niños puede desarrollar este problema. Aquí en la ciudad, uno de cada 115. En la ciudad, de manera local, no tenemos estadísticas, tenemos a nivel México y es uno de cada 115. Y no hay razones para no pensar que pudiera ser la misma variable también aplicable aquí. Pues probablemente así sea. Pero no hay, el sector salud no ha podido determinar un porcentaje. No, todavía no tenemos estadística a nivel local. Y además, como no sabemos, o no se sabe detectar a tiempo, pues podríamos caer en muchos errores.
pensar que son menos y son más, o pensar que son más y son menos. Sí, así ¿Sí? es. Y el problema es igual en ambos lados de la flecha. Sí, Hay de más o hay de menos. Pero qué bueno que instituciones como la de Mundo Azul canalicen recursos para la atención de estos niños. Y yo creo que aún con alguna institución particular, privada o pública, también colaboren en esto, pues se me hace que son insuficientes. ¿Ustedes están llenos ya? Tenemos, en cuestión de niños, Sí. Actualmente contamos con 135 niños activos. Todavía tenemos espacio para recibir más niños, entonces pues estamos al servicio. Sí, porque entre más niños reciban, pues menor va a ser el tiempo que le puedas destinar para su atención. Tiene que haber un máximo en donde el span de supervisión sea el óptimo. Sí, es correcto. Es como cuando un maestro que tiene 10 alumnos enseña mejor matemáticas, o no enseña mejor matemáticas, pero es más productivo enseñarle a 10 que enseñarle a 50, porque puede dar atención personalizada. Sí, es correcto. En el caso de nosotros, nuestra atención es de manera individual. Sí, porque cada caso es diferente, ¿no? Es correcto. Sí. Pero en las escuelas primarias, por ejemplo, Es más las matemáticas son generales para todos, ¿no? ¿Cómo se llama? La raíz cuadrada es la raíz cuadrada para cualquier... Pero algunos le entienden perfectamente, pero cuando son menos, el maestro de matemáticas puede incluso ayudar a resolver a un niño que no le entiende, ayudarle a resolver porque tiene tiempo para poderlo hacer, pero no va a tener tiempo para 50 niños que no le entendieron. Claro. Y es aplicable a cualquier actividad humana, es decir, de un grupo social organizado. Es difícil a veces. El span de supervisión se disminuye mucho cuando se aumenta la cantidad de personas a supervisarse. Entre menos sean, mejor será la atención, ¿no? Claro. Sí, al menos así lo veían los psicólogos industriales. Bien, recuerdo Mundo Azul, vamos a tener tú dijiste muy americanista, ¿no? Muy fashion. Un fashion show. Que es en realidad un desfile de modas. Ese es el modas. término correcto. Es que siempre le queremos cambiar y ponerle... Nombres de aquel lado. Pero es de aquel lado. Es de aquel lado. Pero sí. como quiera lo van a estar anunciando aquí. Sí. Y parece que no es muy complicado para muchas señoras o jovencitas cruzar la biblioteca a un desfile de modas y viceversa. Y este fashion show, lo que se recaude será para la fundación. Sí, destinado a la atención de los niños que tenemos dentro del centro. Son 100 y ¿qué me dijiste? 135 niños. 135 niños que tienen la posibilidad de integrarse totalmente al mundo que los rodea sin mayores problemas. Es correcto. ¿Eso? Y 135 familias también con la posibilidad de sentirse acompañadas y acogidas. No estás sola en esta batalla. Es correcto. Mundo Azul te acompaña. Así es. Una muy buena idea que se tuvo al inicio de este programa para sensibilizar a todos de este espectro autista, que, repito, pues forma parte de una larga fila de problemas de salud que tienen los niños. Algunos tienen incapacidad motriz, algunos incapacidad del lenguaje, no pueden hablar, no porque sean autistas, porque no pueden hablar, tienen algún problema que les impide hablar. Algunos niños tienen visión medida muy limitada, algunos no escuchan, es decir, es interminable la gama de problemas que pueden tener los niños y que tenemos que entender. Melissa, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo esta noche y vas a ver que vamos a seguir hablando. Claro que sí. Para Muchísimas sensibilizar gracias. a los adultos de un problema que nos corresponde A todos. solucionar a todos. Esto fue Foro 29, el estelar de las 8 en Canal 29. Le esperamos, como todos los lunes, la próxima semana a las 8 de la noche. Y mire, le comento que una repetición de este programa la puede ver usted el día jueves. Pásela usted muy bien.